Ella mandó el mensaje a las 14:17 del lunes. Le decía a su hermana: ya lo hice, le pedí el divorcio, me siento libre. El miércoles a las 23:09, él le disparó 9 veces mientras sus hijos dormían a 3 metros de distancia. Soy Ernesto Ríos, 15 años investigando crímenes en México, 80 casos documentados, 3 discos duros llenos de expedientes, declaraciones y fotografías que ningún editor quiso publicar. No tengo placa, tengo documentos. Suscríbete ahora y deja en los comentarios cuántos días pasaron entre que ella lo dijo y él actuó. Este es el caso de Sandra Morales y Rodrigo Vega. Los nombres han sido modificados para proteger a los menores involucrados. Los hechos no. Sandra tenía 34 años cuando murió. Había nacido en Guadalajara, en el barrio de Analco, hija de un maestro de primaria y una costurera. Creció en una casa pequeña con patio de tierra y bugambilias en la barda. Era la segunda de 4 hermanos. Estudió contabilidad en la Universidad de Guadalajara. No terminó la carrera. La dejó en el 5º semestre porque conoció a Rodrigo, y él le dijo que no necesitaba trabajar, que él la cuidaría. Eso fue lo primero que me dijo su hermana Lucía cuando la entrevisté, 3 meses después del crimen. Sandra era muy inteligente, pero él la fue apagando despacio, tan despacio que ella tardó años en darse cuenta. Rodrigo Vega tenía 38 años, originario de Zapopan, hijo de un constructor que levantó varios fraccionamientos en la zona metropolitana de Guadalajara en los años 90. Rodrigo heredó el negocio parcialmente. Administraba una empresa de materiales de construcción con 17 empleados. Tenía 3 camionetas, una casa propia en Tlaquepaque y una cuenta de cheques con saldo variable pero siempre presente. Sus vecinos lo describían como tranquilo. Saludaba siempre, nunca problemas. Eso me dijeron 4 de los 5 vecinos que entrevisté. El quinto, un señor de 70 años que vivía frente a la casa, dijo algo diferente. Dijo: tranquilo con los de afuera, con los de adentro, no sé. Sandra y Rodrigo se casaron en 2013. Ella tenía 22 años, él 27. La boda fue en una finca en Teuchitlán. 120 invitados, mariachi y cena de 3 tiempos. Las fotos que encontré en los archivos del expediente muestran a una Sandra que sonríe sin reservas. Rodrigo aparece serio en la mayoría de las fotos. No es una observación menor. Tuvieron 2 hijos. El mayor, Mateo, tenía 8 años la noche del crimen. La menor, Valentina, tenía 6. Dormían en el cuarto del fondo, separados de la recámara principal por un pasillo de 4 metros y una puerta de madera delgada. Los primeros años del matrimonio fueron, según Lucía, aparentemente normales. Rodrigo era controlador desde el principio, pero Sandra le interpretó como protección. Él revisaba su teléfono. Él decidía a qué eventos ir. Él controlaba el dinero de la casa. Le daba a Sandra un presupuesto semanal para los gastos domésticos y le pedía comprobantes, cada semana, durante 11 años. Sandra comenzó a trabajar de manera informal en 2021. Llevaba la contabilidad de una papelería de una amiga. 4 horas al día, 3 días a la semana. Rodrigo lo supo y no lo prohibió directamente. Lo hizo más difícil. Le quitaba el carro. Le programaba actividades familiares los días que ella trabajaba. Le decía que los niños la necesitaban en casa. El mensaje era claro, aunque nunca se dijera en voz alta: tu lugar no está allá afuera. En febrero de 2024, Sandra abrió su propia cuenta bancaria. Eso lo descubrió el fiscal durante la investigación. Era una cuenta en el BBVA a nombre de ella sola. Había estado depositando pequeñas cantidades durante casi 2 años. El saldo al momento de su muerte era de 42,000 pesos. Para Rodrigo eso no era dinero. Para Sandra era la diferencia entre poder irse o no poder irse. El lunes 8 de abril de 2024, a las 2 de la tarde con 17 minutos, Sandra le envió ese mensaje a su hermana. Estaba en la cocina de su casa. Rodrigo había salido a la empresa esa mañana como todos los días. Los niños estaban en la escuela. Ella aprovechó ese espacio para decirle lo que ya había dicho en voz alta esa misma mañana, antes de que él saliera. Lucía me leyó el hilo completo de mensajes esa tarde que nos vimos en un café en Zapopan. El teléfono de Sandra fue recuperado como evidencia,
y ella había solicitado una copia al fiscal como familiar directa. El mensaje decía textualmente: «Ya lo hice. Le pedí el divorcio esta mañana. Me siento libre. Asustada, pero libre». Lucía le respondió. ¿Cómo reaccionó? Sandra tardó 22 minutos en contestar. Cuando lo hizo, escribió: «Raro, no gritó, nada, solo me dijo que lo pensaría». Ese silencio de Rodrigo es el primer dato importante. 15 años investigando casos así me enseñaron algo. El hombre que grita cuando su mujer pide el divorcio generalmente no mata. El que se queda callado y dice que lo pensará, ese es el que hay que observar. Rodrigo Vega tenía un patrón de comportamiento documentado, no en registros policiales, porque nunca había sido detenido, sino en el historial de mensajes que el fiscal logró recuperar del teléfono de él. Tenía conversaciones con su hermano mayor en las que hablaba de Sandra en términos que los peritos catalogaron como cosificantes. La llamaba la mía, y no por afecto. La llamaba así en el contexto de posesión. La mía dice que quiere estudiar. La mía quiere salir con sus amigas este fin. Siempre en ese tono, como si fuera una extensión de sus decisiones y no una persona con voluntad propia. El lunes por la noche, según testigos, Rodrigo llegó a su empresa a las 4 de la tarde. Esto era inusual. Normalmente salía a las 6 o 7. Ese lunes llegó 3 horas antes. Sus empleados declararon que se encerró en su oficina, que no recibió visitas, que pidió que no lo interrumpieran, que salió alrededor de las 7 sin hablar con nadie. El martes fue un día que los investigadores tardaron semanas en reconstruir, porque Rodrigo no siguió su rutina. No fue a la empresa. Apagó su teléfono de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. 5 horas sin señal. Lo que ocurrió en esas 5 horas se estableció de manera parcial a través de cámaras de videovigilancia privada y testimonios de testigos. A las 10:42, una cámara de una tienda de conveniencia en la colonia Oblatos registró a Rodrigo Vega entrando al establecimiento. Compró una botella de agua y un paquete de cigarros. No era fumador. Sus empleados y familiares confirmaron que había dejado de fumar 5 años antes. Esa compra, ese paquete de cigarros, es un dato que parece menor, pero que aparece en el expediente marcado con señalador amarillo, porque el fiscal lo consideró indicativo de un estado de agitación interna. A las 12 del mediodía, un testimonio coloca a Rodrigo en una ferretería sobre la avenida Federalismo. No era cliente habitual del lugar. El empleado que lo atendió no recordó exactamente qué compró, pero dijo que pagó en efectivo y que preguntó por la entrada de servicio del local, lo cual el empleado encontró extraño, porque la entrada principal estaba abierta. Lo que compró Rodrigo Vega ese martes en algún punto de esas 5 horas fue una pistola calibre 9 milímetros, no en una armería, en el mercado informal. El arma nunca fue rastreada hasta un vendedor específico, lo que es común en casos así en Guadalajara. Lo que sí se determinó fue que el arma no existía en su posesión antes de ese martes, porque la casa fue revisada por peritos, y no había registro previo de ningún arma. Esa noche del martes, Rodrigo llegó a la casa a las 9 de la noche. Sandra estaba con los niños. Según el testimonio de Lucía, Sandra le había enviado mensajes esa tarde diciéndole que él estaba actuando normal, demasiado normal, que le había preguntado qué quería de comer, que había jugado con los niños después de cenar, que era como si la conversación del divorcio no hubiera ocurrido. Sandra interpretó eso como señal de que quizás iba a aceptar. Lucía me dijo que le respondió: «Cuídate de todas formas». Sandra contestó: «Ya sé, mañana hablo con un abogado». El miércoles por la mañana Rodrigo salió a su empresa. Sandra llevó a los niños a la escuela. Pasó por la oficina de un abogado en el centro de Guadalajara. Esto consta en el expediente porque el abogado testificó. Sandra llegó a las 11 de la mañana, estuvo ahí 45 minutos, preguntó sobre el proceso de divorcio, sobre la custodia compartida, sobre qué derechos tenía sobre la casa. Salió con un folder de información y una cita para la semana siguiente. Recogió a los niños a las 2 de la tarde, los llevó al parque. Hay registro fotográfico porque ella tomó fotos ese miércoles y las subió a su Instagram. Mateo y Valentina en los columpios, Sandra sonriendo.
La última foto que subió tiene la hora de publicación, 17:44 del miércoles 10 de abril de 2024. A las 9 de la noche del miércoles, Rodrigo llegó a la casa. Los niños ya estaban dormidos. Sandra estaba viendo televisión en la sala. Lo que ocurrió entre esa llegada y las 11 de la noche no fue presenciado por nadie. Lo que ocurrió después está documentado por 3 elementos: la llamada al 911, la declaración de los vecinos y el informe pericial. A las 23:04, el vecino de la casa de la izquierda, un hombre de 42 años que trabaja turno nocturno, escuchó lo que describió inicialmente como golpes fuertes en la pared. No fue hasta el séptimo o el octavo que su esposa le dijo: son disparos. A las 23:09, según el registro del sistema de emergencias, se realizó la primera llamada al 911. La llamada duró 42 segundos. La persona que llamó, la esposa del vecino, dijo: escuché disparos en la casa de junto, muchos disparos. El protocolo de respuesta tardó 11 minutos. Es un tiempo largo. Lo que ocurre en esos 11 minutos es parte de lo que hace este caso tan doloroso. Mateo, el hijo de 8 años, escuchó los disparos. Abrió la puerta de su cuarto, salió al pasillo. Vio a su padre de pie en la sala. No vio a su madre de inmediato porque el cuerpo estaba detrás del sillón. Rodrigo lo vio. Le dijo que se metiera al cuarto. Mateo obedeció. Cerró la puerta. Se acostó junto a su hermana, que seguía dormida. Eso declaró Mateo ante los investigadores especializados en menores, semanas después del crimen. Cuando los policías llegaron, encontraron la puerta de la casa sin seguro. Rodrigo Vega estaba sentado en la cocina. Tenía el teléfono en la mano. Dijo que había llegado a casa y la había encontrado así. El arma no estaba en la escena. Eso fue el primer error que cometió. Alguien tuvo que sacarla. Los peritos encontraron 9 casquillos calibre 9 milímetros, 5 impactos en el torso de Sandra, 2 en el cuello, 1 en el hombro derecho, 1 en la pierna izquierda. El informe forense estableció que los primeros 4 disparos probablemente la incapacitaron. Los siguientes 5 fueron después de que ella ya estaba en el suelo. Eso es lo que determina si hay premeditación en un caso así. No el primero, sino los que vienen después. Lo que delató a Rodrigo Vega no fue una sola cosa, fue una suma. El primero fue el teléfono apagado 5 horas el día anterior. El segundo fue que la cámara de la tienda de conveniencia lo ubicó en una zona donde él no tenía negocio conocido. El tercero fue el testimonio del empleado de la ferretería. El cuarto fue el más contundente. Una cámara de videovigilancia privada instalada en la fachada de una casa a 120 metros de la escena registró a Rodrigo Vega saliendo de su domicilio a las 23:31, 22 minutos después del primer disparo. Llevaba una bolsa de plástico negra. Caminó 2 cuadras hasta un contenedor de basura. Metió la bolsa. Regresó. Los investigadores revisaron ese contenedor 18 horas después, cuando ya tenían la grabación. El arma no estaba. Alguien la había sacado antes, probablemente en la recolección de basura de la madrugada. Pero los peritos encontraron residuos de pólvora dentro del contenedor y en la pared interior de la bolsa que había quedado atrapada entre el metal. Eso fue suficiente para la fiscalía. Rodrigo Vega fue detenido 48 horas después del crimen. Su defensa construyó una narrativa desde el primer momento. El abogado defensor argumentó que Sandra había tenido una relación con un tercero, que el crimen podría haber sido cometido por ese tercero, que Rodrigo era víctima de una investigación incompleta. Para sostener esa narrativa, presentaron capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp que, según ellos, probaban la infidelidad de Sandra. El fiscal mandó autenticar esas capturas. Los peritos en informática forense determinaron que 3 de las 5 capturas presentadas por la defensa habían sido editadas. Las fechas no correspondían. Una de ellas tenía metadatos que la ubicaban como creada 48 horas después del crimen. El jurado escuchó ese peritaje durante 4 horas y media. La defensa intentó un segundo ángulo, el de la provocación. Argumentaron que Sandra había desestabilizado el hogar con el pedido de divorcio, que Rodrigo había actuado en un estado de perturbación emocional, que no había premeditación sino una reacción impulsiva.
El problema con esa narrativa es el martes. El martes con el teléfono apagado 5 horas. El martes con la compra del arma. El martes, entre el pedido de divorcio del lunes y el crimen del miércoles, el jurado tardó 2 días en deliberar. El veredicto fue culpable de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja. Rodrigo Vega fue sentenciado a 48 años de prisión sin posibilidad de reducción en los primeros 25. Mateo y Valentina quedaron bajo la custodia de Lucía, la hermana de Sandra. Eso está en el expediente público. No diré más sobre ellos porque son menores y porque lo que vivieron ya es suficiente carga sin que nadie lo describa en detalle en ninguna pantalla. Quiero hablar de los 3 días, porque en 15 años de investigar estos casos, los 3 días son el patrón que nadie suele nombrar con claridad. Cuando una mujer pide el divorcio, hay un momento de decisión en el hombre controlador. No es un momento de rabia inmediata, aunque a veces lo parece. En los casos que he documentado con el perfil de Rodrigo, el hombre que ha ejercido control sistemático durante años no reacciona con violencia en el segundo cero. Reacciona con silencio. El silencio es el tiempo de cálculo. El silencio es cuando decide qué va a hacer. En los expedientes que he revisado en los últimos años, el promedio entre el anuncio del divorcio y el crimen en casos de femicidio íntimo con premeditación es de entre 2 y 5 días. No es una estadística oficial, es un patrón que construí expediente por expediente. 2 días, 3 días, 4. Es el tiempo que tarda en conseguir el arma, en fabricar una coartada, en calcular el momento en que puede actuar. Rodrigo esperó 3 días. Eso no es coincidencia, eso es planificación. No lo digo yo solo, lo dijo el fiscal, lo dijeron los peritos en psicología forense, lo ratificó el jurado. El patrón que encuentro en estos casos tiene 3 elementos comunes. El primero es el control económico previo. El hombre que controla el dinero de su pareja durante años tiene un sistema que se siente amenazado cuando ella dice que se va. El segundo es la ausencia de historial de violencia física registrado, no porque no haya habido violencia, sino porque la violencia previa fue psicológica, económica, de control. Eso hace que las instituciones no tengan registro y que el entorno diga, nunca hubo señales. Las señales estaban, solo que no eran del tipo que se denuncia fácilmente. El tercero es el silencio inicial ante el anuncio, el hombre que no grita, el que dice que lo pensará, el que sigue actuando normal durante días. Sandra le dijo a Lucía que Rodrigo estaba actuando demasiado normal. Eso me parece la frase más importante de todo el caso. Demasiado normal. Ella lo notó, lo nombró. Pero no había protocolo para convertir esa observación en una acción de protección inmediata. No estoy aquí para decir qué debió haber hecho Sandra. Ella hizo lo que pudo con lo que tenía. Estoy aquí para nombrar el patrón, porque nombrarlo es lo único que tengo para hacer desde este micrófono. En el folder que llegó de la oficina del abogado había una hoja con información sobre órdenes de restricción. El abogado testificó que se la había dado, que se la había explicado, que Sandra había tomado nota. La cita que tenía para la semana siguiente nunca llegó a ocurrir. Ese folder fue encontrado en la bolsa de Sandra, intacto. El fiscal lo ingresó como evidencia, no porque fuera relevante para probar la culpabilidad de Rodrigo, sino porque era relevante para entender qué sabía Sandra y qué estaba intentando hacer. Investigué este caso durante 4 meses. Hablé con Lucía 3 veces. Hablé con 2 empleados de Rodrigo. Hablé con el vecino que escuchó los disparos. Hablé con el abogado defensor, que me concedió 20 minutos y no dijo nada que no hubiera dicho en el juicio. Hablé con el fiscal de manera informal, fuera del expediente. El fiscal me dijo algo al final de nuestra conversación. Me dijo, lo que más me costó fue el martes, reconstruir ese martes. Y cuando le pregunté por qué, me dijo, porque mientras nosotros reconstruíamos ese martes, ella ya estaba muerta, y él ya estaba calculando que nadie lo iba a poder ubicar. Tengo 80 casos en mis discos duros. Este es uno de los que me cuesta más leer. No porque sea el más violento, sino porque es el más calculado. Porque los 3 días están ahí, documentados, visibles en retrospectiva,
y sin embargo no existió ningún mecanismo que los convirtiera en una alerta. Sandra se sentía libre el lunes a las 2 de la tarde. Eso escribió. Me siento libre. Tenía razón en sentirlo. El error no fue de ella. El error estuvo en que ese sentimiento de libertad no fue protegido por nadie con capacidad de protegerlo. Esto es lo que investigo. Esto es lo que documento. Esto es lo que traigo aquí. Si llegaste hasta este punto del video, ya sabes por qué es importante hablar de esto con datos y no con generalizaciones. Si este contenido te parece necesario, suscríbete al canal. Cada caso que publico está respaldado por expedientes, testimonios y documentos. No tengo placa, tengo documentos. Y seguiré publicando mientras haya casos que merezcan ser contados con rigor. Deja en los comentarios. ¿Cuántos días pasaron en el caso que conoces entre que ella lo dijo y él actuó? No pido nombre, pido el número, porque el patrón se construye también con los datos que ustedes tienen. El próximo caso lo publico el jueves.